Muy buenos días. Muy buenos días. Nuevamente con ustedes para continuar con esta interesante plática que, bueno, pues ya se está tornando un poquito largo por razones de la propuesta en el materia de administración pública en el aspecto proceso histórico retrospectivo, es decir, estamos viendo hacia atrás qué fue lo que pasó con la administración pública en los diferentes países del mundo. La clase de hoy nos va a dar mucha claridad. Yo creo que va a ser de las más orientadas al sentido pragmático, es decir, a la comprensión ya de la administración pública del mundo, pero específicamente la de México. Ya vamos a ver la fenomenología de lo que pasó en otros tiempos y cómo se impacta al pleno siglo XX o siglo XXI. Es decir, la administración pública, aquella que vimos después de las monarquías de la Edad Media, después en las monarquías absolutistas de Francia, el sistema prusiano del siglo XVII, del siglo XVIII, y luego estamos viendo ahora que vamos a concretar la administración pública en el Reino Unido, en la Gran Bretaña, cómo todo esto va a formar un movimiento para impactar posteriormente la administración pública siglo XX, siglo XXI en los Estados Unidos de Norteamérica y en el mundo, con la materia que ya les había anticipado, que se llama Administración Pública de la Globalización. Todo esto dio lugar a que se fuera asentando la administración pública en el mundo, es decir, en los diferentes países que van a tomar la esencia de cómo se organizan internamente para estructurar la parte de la administración de toda una entidad que son los países recién conformados. Acuérdense ustedes que a partir de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y anteriormente en el siglo XIX empezaron a definirse las nacionalidades. En el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, se dispara la proporción enorme de los territorios que se tenían concentrados en unas cuantas naciones, se acaba prácticamente el sistema del imperialismo, del colonialismo que se había dado siglo XIX, siglo XX. El gran imperio que era la Gran Bretaña, el Reino Unido, se desploma después de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos entran y toman una nueva hegemonía, pero ya no como imperio, ya es otro esquema, es ya el poderío económico, industrial, de guerra, potencial, el consumo que tiene los Estados Unidos de Norteamérica. Entramos a la Guerra Fría con un equilibrio, con dos polos de poder muy desarrollados. Y ahora, en el último esquema de desarrollo, pues ya no son dos polos, ya no son los Estados Unidos y Rusia, anteriormente la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que también en este proceso se desmoronan y crean múltiples nacionalidades. Y entonces entramos a un fenómeno después del estado de bienestar que se produce gracias a la influencia de los pensadores británicos, y aquí hablo de Keynes, de John Maynard Keynes, que es el creador, a quien se le atribuye la paternidad del estado de bienestar, que fue un sistema económico, político, social muy importante en Europa, que trasciende a los Estados Unidos, les ayuda a resolver el problema de la Gran Depresión que se da en los años 30 en Norteamérica, y en los Estados Unidos, les dije yo en la clase anterior, resuelven su problema fundamentalmente entrando a la Segunda Guerra Mundial, potenciando su consumo, su desarrollo industrial, etcétera, y con eso consolidan su proceso integral. Pero ¿cómo se organizan los países? Ahora vamos a entrar en este proceso. Gran Bretaña va a tener tres elementos fundamentales que van a impactar la administración pública mundial. Gran Bretaña, dijimos, en 1688, un siglo antes, 68-69, termina la famosa Revolución Gloriosa. Revolución Gloriosa que fue una revolución incruenta prácticamente. Fue una revolución que trastocó el sistema entre dos dinastías reinantes en Inglaterra, el enfrentamiento entre los protestantes y los católicos, las tendencias de uno, las tendencias de otro a gobernar. Trajo como consecuencia un levantamiento por parte de Cromwell, que se apodera del Parlamento y entonces establece una dictadura de aproximadamente 40 años por parte de Cromwell, que finalmente va a dar como consecuencia el establecimiento de una revolución
una revolución incruenta, por eso le llaman la gloriosa, una revolución que va a establecer determinadas características. Hay que recordarlo porque es importante para lo que vamos a entrar el día de hoy en lo del concepto del Reino Unido. Las características son que el Parlamento toma la base de un sistema de división de poderes, es decir, el Parlamento se divide en dos cámaras fundamentales ya, con dos estamentos, la nobleza y el pueblo llano. Y aquí hay un equilibrio porque entre los dos van a obligar al rey a someterse a la Constitución, es decir, a los preceptos constitucionales que había integrado Gran Bretaña en su proceso histórico. Desde 1215, se los mencioné yo con la primera constitución del rey Juan de Normandía, Juan sin tierra, hasta llegar a los últimos procesos constitucionales. No existe una constitución escrita, pero sí existen preceptos, costumbres y tradiciones en torno a esto que fueron refrendándose desde la Constitución de 1215, que fue un documento privado entre el rey y sus pares, es decir, los aristócratas, para preservar, entre otras cosas, el Estado de Derecho, el debido proceso de ley, el respeto a la propiedad privada, es decir, una serie de circunstancias en donde el rey no podía someter a sus pares. Y a partir de ahí empieza un proceso constitucional lento en Inglaterra que va a traer como consecuencia la organización integral del país. Les decía yo que los normandos que entran a Inglaterra en 1066, que son franceses, los antiguos vikingos normandos que se asentaron en Normandía, y ellos conquistan Inglaterra y van a imponerle un nuevo criterio de organización, de orden, un nuevo derecho, una nueva administración pública basada en la tradición francesa, que es de tradición romana. Y así Inglaterra se constituye entonces en un país de una honda tradición en donde lo que impera es el self-government, es decir, el gobierno propio, el gobierno muy limitado a las comunas, a las parroquias, a lo que después serían los municipios, a las zonas, a las aldeas, porque no existía un proceso centralizado. Nunca se dio el proceso centralizador hasta posteriormente, siglo XIX, fundamentalmente, finales del XVIII, principios del XIX, se da un proceso centralizador, a diferencia de los países continentales, de Francia, de Prusia, de España, que ya desde la Revolución Francesa, 1791, la Constitución, la Declaración de los Derechos del Hombre, crean precisamente una nueva forma de organizarse a través del centralismo. Dijimos que esa era una característica interesantísima desde las monarquías absolutistas, después la revolución, y ya consolidada la revolución, esta impactó a muchos países de Europa continental y de otras partes del mundo, y la estructura se organizó en esto. Ojo, la forma de organizarse era antiguamente, históricamente, en 4 ministerios. El Ministerio del Interior, que son todos los asuntos internos en materia, lo que acuérdense ustedes, el Estado Policía, lo que era todo el bienestar, los asuntos internos del reino de la nación. El Ministerio del Interior. Un ministerio de guerra, un ministerio de finanzas, que era muy importante, y un ministerio de justicia. Esos eran los 4 ministerios que tradicionalmente decantaron en esos países. Conforme fueron creciendo los países y se fue haciendo más importante su desarrollo, y esto vino a desarrollarlo, a impactarlo a todos ellos, la revolución industrial. En la manera en que esto impacta, hay mayor número de población, hay mayor comercio, hay mayor movimiento económico, empiezan a crecer las necesidades de las poblaciones, entonces se convierte en necesidad también en estructurar esas nuevas necesidades. Por ejemplo, ¿cuáles son las nuevas necesidades? Necesidad de crear un sistema de ferrocarril. ¿Cómo va primero la construcción del ferrocarril, los ramales, hacia dónde van? ¿Cómo va a funcionar el sistema de transporte? ¿Cómo va a funcionar el sistema del envío de mercancías? Un sistema de aduanas, porque ya entran y salen mercancías de otras partes del mundo. Todo eso lo propicia la revolución industrial. El sistema de carreteras,
un sistema de sanidad que no existía. Antes se resolvía fácilmente, cada comunidad resolvía sus problemas sanitarios, pero con la revolución industrial, el incremento de una nueva población que son los trabajadores, las necesidades de los trabajadores, las relaciones de trabajo, las relaciones con el Estado van a ir creando nuevas necesidades en el Estado que no se tenía. Y entonces se van a ir creando nuevos ministerios de acuerdo a las necesidades. En el continente lo hacen de la forma en que, de forma natural, lo han venido haciendo, centralizado. Desde el centro se establece qué es lo que crece. En Inglaterra no. En Inglaterra había el self-government, que cada quien resolvía en sus comunas sus problemas específicos. Pero luego viene en el año de 1602 una característica muy interesante. La característica es que el Reino Unido le da un permiso para comerciar a una compañía privada inglesa que se llama la Compañía de las Indias Orientales. Esta compañía vende acciones, se hace de muchos recursos y se va a la India, a organizar su nuevo proyecto de desarrollo comercial. Y el nuevo proyecto de desarrollo comercial implica varias grandes ciudades en la India, implica un enorme territorio que después se va a convertir prácticamente en toda la India, va a ser un protectorado inglés, pero originalmente las factorías que eran comerciantes y los factores que eran las personas que se hacían cargo del comercio, y había en tres categorías: el aprendiz, factor 1, el desarrollador ya factor 2, y luego el que ya era experto, su expertise le daba la categoría de factor 3. Estos empezaron no solamente a conocer en materia de comercio, sino empezaron a conocer en materia de administración pública, porque administraban enormes territorios. Y entonces administraban impuestos, administraban comercio, administraban aduanas, administraban escuela, administraban regulaciones, administraban religión, administraban, no sé, todo lo que pudiera, justicia, eran jueces también, se crearon verdaderas cortes como en Inglaterra, incluso sus jueces salían con la peluca y la vestimenta que utilizaban los lords de justicia en Inglaterra, y todavía en la actualidad lo siguen haciendo gracias a esta tradición. Y entonces se crea desde 1602, se va profesionalizando, se crean escuelas para formar a esos servidores públicos, y a ese servicio le denominan servicio social de carrera. ¿Por qué? Porque las personas que querían participar en el sistema de la administración en la India tenían que reunir determinadas condiciones. Primero, aceptar que iban a formar parte de la nueva administración, tener una capacidad intelectual alta, una disposición para los idiomas. Estudiaban una carrera clásica como las tradicionales de antes, en donde estudiaban latín, incluso en algunos casos griego, estudiaban el hindú o el dialecto que se iba a utilizar en las regiones de la India, sabían inglés, sabían francés, es decir, traían una formación extraordinaria, elementos de economía alta y una serie de atributos en razón a su disposición para que pudieran ser parte del servicio civil de carrera en la India. Esto duró un poco más de 200 años, y en ese proceso de formación se creó toda una infraestructura de conocimiento. Hubo libros que se escribieron sobre el particular, fueron los primeros libros que se escribieron sobre el particular y que le dieron el impacto a la India y a Inglaterra con el servicio civil de carrera de ser una nueva forma de organizarse. Aquí les traía yo algunos ejemplos y se los quiero dar. Me voy a permitir leer algo de lo que el maestro Omar Guerrero, en su interesante libro La Administración Pública en Gran Bretaña, nos dice sobre el particular. Se los voy a empezar. El capítulo 4, la formación del Estado administrativo británico. La reforma en la administración inglesa en la India deriva de una carta de autorización que es la
Carter Act de 1833 del gobierno inglés. Durante el breve tiempo en que duró esto, funcionó el colegio de Fort William en Calcuta de 1800 a 1802 para crear a los funcionarios de la administración pública. Esta experiencia fue continuada y mejorada en Gran Bretaña cuando comenzó sus lecciones el East India College en Haileybury en 1806, establecido para formar a los servidores civiles de la India, cuyas fructuosas actividades se apagaron en 1857. Uno de los maestros de este colegio fue Robert Malthus. Acuérdense ustedes las leyes malthusianas. Así de importante consideraban el colegio. Por otra parte, el término servicio civil se introdujo en el país procedente de la India, donde primero la East Indian Company y después el gobierno británico llevaron a cabo un gigantesco experimento de administración centralizada de tipo europeo. Es importante destacar que además de las tareas propiamente mercantiles que realizaban los servidores de la compañía, se vieron obligados a cultivar una experiencia propia de gobierno municipal y de administración de justicia en 3 zonas de influencia de esa organización comercial, por ejemplo, en las ciudades de Madrás, Calcuta y Bombay, donde la compañía había adquirido derechos territoriales, dando lugar a que allí se instalaran tribunales y corporaciones. Incluso en Madrás se introdujeron las insignias municipales vigentes en Gran Bretaña e incluso se establecieron el Lord Mayor y el Alderman, como en Londres, copiándose también su vestuario. En Calcuta, a los servidores de la compañía se les confió la gerencia de materias relativas a la administración y explotación de la tierra. Y en Madrás, además, se instituyeron oficinas similares, destacándose principalmente aquella referente a los impuestos sobre vehículos, aduanas, mercados y renta de viviendas. En la India, el servidor civil realizaba todas aquellas actividades que en las Islas Británicas estaban a cargo de los jueces de paz. Estas nuevas organizaciones estuvieron dedicadas específicamente a las aduanas, auditoría, administración de las salinas, telégrafos, correos, agricultura, industria, registros, cooperativas de crédito y otras más. No debemos olvidar que los empleados civiles fueron originalmente funcionarios mercantiles y estos se transformaron poco a poco en verdaderos servidores públicos. La experiencia británica en la India refleja una enorme paradoja, principalmente porque allí los funcionarios de la compañía realizaron tareas que en el continente europeo estaban a cargo de funcionarios públicos y funcionarios públicos impreparados en Gran Bretaña. Por ejemplo, si sus tareas primordiales en la India fueron mercantiles, en la necesidad los convirtieron en verdaderos administradores públicos. No sabemos hasta qué punto Gran Bretaña debe parte de su administración pública moderna a la experiencia hindú. El profesor y obviamente tratadista muy importante inglés John Stuart Mill ofrece un camino para la interpretación de ese aporte. En 1861, en una obra de su autoría, notó que su país necesitaba abrevar de ideas políticas más profundas, pero no de las provenientes de Europa, sino de la experiencia peculiar de su gobierno en la India, cuyo tema ya se estaba agendando en la política británica. Entre algunos servidores destacados de la India destacan L.S.S. O'Malley y Edward Blunt, pero descuella singularmente W.H. Moreland, quien atribuyó el retraso histórico británico en la ciencia de la administración a que sus grandes logros no tuvieron lugar en la isla, mientras que las localidades británicas eran administradas por aficionados. En la India se profesionalizó un servicio civil donde los jóvenes eran formados expresamente para gestionar los asuntos públicos, tomando cursos de composición inglesa, historia y literatura del país. Todos hablaban lenguas como el griego, latín, francés, además el sánscrito y el árabe. Se prepararon en matemáticas y ciencias físicas y naturales.
filosofía moral, ética, ciencia política, derecho inglés, economía política e historia antigua y moderna. Antes de asumir el cargo, debían demostrar sus conocimientos de derecho penal y civil de la India, el idioma de la provincia de la India y en su caso, historia de la India británica. Herman Finner ha llamado la atención sobre el hecho de que las colonias americanas inglesas se perdieron debido a un equipo administrativo de funcionarios incompetentes para atender los problemas internos y los asuntos coloniales de las 13 colonias angloamericanas. Nada de esto ocurrió en la India. Además, los británicos encontraron en la India una administración pública cuyos principios de acción en el siglo XVII se acomodaban más a los regímenes administrativos que poco después serían establecidos en Francia y Rusia, es decir, los propios de una administración burocrática con un elevado nivel de eficiencia. El profesor O'Malley, que en su obra, y les ruego que la anoten los que tengan interés, es la obra del profesor O'Malley, se llama The Indian Civil Service. Dice cuánto pesar muestra por el hecho de que el servicio civil de la India, siendo parte de la administración británica entonces, fuera un tema desconocido en su país, siendo, junto al servicio civil de su patria, una de las grandes instituciones británicas. Hasta aquí el servicio civil de carrera. Un comentario. Efectivamente, el servicio civil de carrera es una institución inglesa, no es una institución hindú, es una institución inglesa creada para administrar la India, creada para administrar los enormes territorios, la enorme riqueza que se generaba. Acuérdense ustedes que en ese inter se va a dar lugar la transformación de la industria del algodón. La India era uno de los grandes exportadores, productores del algodón, exportadores de la materia prima, y cuando empieza el principio de la industrialización, Inglaterra aprovecha la enorme materia prima, la enorme cantidad de balas de algodón que se generan en la India para iniciar con el proceso de industrialización, sin las máquinas, el vapor, etcétera, etcétera, la producción en masa. Y entonces generan materia prima ya elaborada, que son los vestidos, la moda, etcétera, etcétera, inundan el mundo con los productos ingleses. Por ejemplo, el algodón inglés fue famosísimo en todo el mundo, cuya materia prima venía de la India. Llegó un momento en que ya la materia prima de la India, alguna otra de África y sobre todo de las colonias del sur de Norteamérica, la zona, los estados sureños, eran estados productores de algodón. Todo ese producto venía precisamente de Norteamérica para robustecer y abastecer a las industrias inglesas que eran las dueñas de la manufactura de las telas. Esa fue la gran revolución industrial que produjo también Inglaterra y que va a afectar a la economía y a la organización, a la industrialización del mundo. Va a dar lugar a nuevas teorías, la teoría del capitalismo, el capitalismo industrial, la opción precisamente en contra del capitalismo original, que era un capitalismo muy absorbente, muy duro para las relaciones obrero-patronales, y para los salarios, la mano de obra, los horarios de trabajo, etcétera, y va a dar lugar a una reacción que es precisamente el socialismo francés, el socialismo inglés, las teorías de Carlos Marx y Federico Engels del capital, Adam Smith con su estudio sobre el capital, es decir, van a empezar a generar una reacción en cadena que va a dar lugar al trastoque de las organizaciones políticas y administrativas. Pero esto va a impactar después del servicio civil, cómo se abona a un nuevo desarrollo en Inglaterra. El abono es en que el servicio civil de carrera se traslapa a Inglaterra, se acaba la India, se acaba el servicio civil en la India, y la gran cantidad de personal capacitado y hecho en la administración pública entra a Inglaterra. Y entonces se produce un fenómeno, ojo, anótenlo porque es muy importante, como el que se dio en Europa,
cuando se acabó la monarquía feudal y entró la monarquía absoluta. La forma en que se produce este cambio es mejores administradores. Se hacen a un lado los administradores aficionados que no tenían la estructura que tenían los otros. Llega una administración eficiente, eficaz, productiva, con nueva mentalidad, con nueva forma de ver las cosas y de ser eficientes. Y entonces hacen un lado a la burocracia que no servía, sobre todo el self-government, es decir, el gobierno que se había dado en las parroquias, en las aldeas, en los condados, es decir, estaba descentralizado en Inglaterra. Y entonces empiezan a centralizar, empieza ahí la centralización. Y empiezan a crear nuevas políticas integrando la Inglaterra como estaba funcionando ya Francia, España, Prusia y prácticamente todo el continente europeo. Y Inglaterra se empieza a acercar a esos sistemas más eficientes de control. Y entonces se van a dar lugar tres movimientos muy importantes. Primero, la creación de una nueva estructura de administración pública con aquella gente que viene de la India, capacitada en la India, que ya se está creando doctrina en torno a la nueva administración pública inglesa, lo que no había sucedido. Había una reacción contra los teóricos de la administración pública del continente. Ya empiezan a aparecer los nuevos tratadistas de la administración pública basándose en el proceso del servicio civil de carrera. Y ahí se da el primer cambio, es decir, la profesionalización de la administración pública en Inglaterra con un proceso de orden, con un proceso de estructura. No se va a nombrar a nadie si no es por méritos, si no es por capacidad, si no es por carrera, y se va a integrar ese servicio civil estableciendo la obligación del Estado a que todo aquel que entre a la administración pública entre de acuerdo a un principio que se llama la meritocracia, por méritos propios, por capacidad. Y aquí no hay amiguismo, aquí no hay compadrazgos, aquí no hay valores adquiridos, es decir, yo estoy trabajando de tanta la administración y por lo tanto tengo derecho. No, no, señor, si usted no sirve, usted se va a su casa porque no tiene nada que hacer si no tiene la capacidad o no tiene ya la opción o la actitud de mejorar sus condiciones y su conducta y su cultura en la administración pública para seguir avanzando en esto. Si no lo tiene, fuera, no hay actitud. Entonces se necesita una nueva actitud y esa fue la gran revolución que se da en torno a la administración pública. En el año de aproximadamente 1940, después del 40 en adelante, se da un fenómeno que es interesantísimo porque ya nos va a impactar a todo el mundo. Se da el fenómeno de la publicización. La publicización, les voy a leer a ustedes en qué consiste la publicización. Dice el autor que publicización es el proceso por el cual las empresas privadas se transforman en corporaciones públicas a través de actos de coordinación de la administración pública, como ocurre con la adquisición de acciones o bien por actos de autoridad del Estado. En este caso puede ser hasta la expropiación. El fenómeno de la publicización en Inglaterra se da cuando ya el self-government, es decir, las pequeñas empresas municipales que existían para gestionar los servicios en el interior del Reino Unido, hablando de los condados, de las parroquias, etcétera, de las aldeas, ya no eran suficientes, ya no daban más para poder soportar esos servicios. ¿Qué servicios eran? Servicio de transporte, servicio de sanidad, servicio de agua potable, servicio de organización civil, relaciones con la autoridad, es decir, los servicios locales. Puede ser hasta que carreteras, puede ser hasta el caso del abastecimiento de la localidad, de ciertos insumos o productos. Ya no tenían capacidad por el crecimiento que por la revolución industrial trajo como consecuencia. Esto dio lugar a que el Estado inglés empezara a absorber a esas pequeñas empresas municipales y a crear grandes empresas de carácter público inglés.
o a integrarlas a la estructura de la administración pública centralizada ya. Es decir, le fueron quitando la esencia de la administración pública inglesa, que era el self-government, que era la descentralización histórica, para dársela ya por razones de competencia y de necesidad a empresas ya profesionales. Y en este caso, el Estado se hizo de una gran cantidad de empresas públicas. Acuérdense ustedes que esto mismo nos pasó en México. Terminando la exposición voy a dar la idea de lo que fue México e Inglaterra. Y esto fue desde los años 40 hasta el año de 1980. En 1980, ya una vez creada la gran infraestructura con los gobiernos del Partido Laboral inglés, que eran partidos de tendencia centro-izquierda, llegó el Partido Conservador y con él la primer ministro Margaret Thatcher, y se encuentra con que Inglaterra está al borde del colapso económico, de la bancarrota. Se había sostenido gracias al apoyo de los Estados Unidos, gracias al apoyo de la posguerra, pero ya no tenía los recursos de las grandes extensiones de terreno de sus colonias que le propiciaban materias primas, dinero, recursos humanos, etcétera, etcétera. Y se había acabado después de la Segunda Guerra Mundial esa riqueza de carácter extraordinario que le llegaba al Reino Unido, sin que éste produjera motu propio esa misma riqueza. Y entonces, al no tenerla, poco a poco, la moneda, la libra esterlina, iba perdiendo su capacidad y su fuerza, hasta que llega Margaret Thatcher y dice: hasta aquí con la publicización. Ya no es posible hacer más empresas públicas. Por el contrario, estas empresas son un lastre para la administración pública inglesa y por lo tanto vamos a tronarlas, vamos a venderlas a la iniciativa privada, al capital privado nacional o internacional, para que se hagan cargo de estos servicios públicos. Y sin ningún prurito, Margaret Thatcher le encomienda a una extraordinaria persona que es un maestro en la administración pública, que me permito darle su nombre, es el profesor Madsen Pirie, para que sea él, como presidente del Instituto Adam Smith, quien se haga cargo del programa encargado por Margaret Thatcher para la privatización de la empresa pública. Lo que era la publicización que se hizo anteriormente, se va a desbaratar ese esquema y ahora vamos a entrar a la privatización. Margaret Thatcher dijo: el gobierno inglés nada más se va a quedar con los elementos básicos, la estructura básica de la administración. No me quiero distraer en ninguna otra empresa, incluso hasta las empresas que ahora, en pleno siglo XXI, algunos de nuestros gobernantes consideran empresas de tipo estratégico para la soberanía nacional. Desde 1980 Margaret Thatcher las mandó a volar. Sí, el caso de la energética, el caso de las comunicaciones, el caso de la electricidad, el caso del petróleo. Sí, todas las empresas entran al proceso de privatización. Se creó un boom muy importante en Europa y en el mundo, porque incluso Japón intervino en algunas empresas y entraron también, todos los países del mundo entraron en un proceso de privatización. Y el lastre que traían en la economía interna, en vez de aprovechar los recursos para el desarrollo, para impulsar el desarrollo de sus países, estaban manteniendo a empresas que ya eran obsoletas, que ya eran prácticamente improductivas, o que eran un lastre, una carga para el erario público. De esa forma, Inglaterra se hizo de mucho dinero, de muchos recursos, de muchos miles de millones de libras esterlinas, estabilizó su economía, estabilizó su balanza de pagos, creó una moneda dura fuerte, activó su propia producción, activó su desarrollo regional, creó nuevas infraestructuras, carreteras de comunicación, es decir, lo que le convenía al gobierno realizar, afirmó sus exportaciones, afinó también sus importaciones, creó una economía sana y se quitó el lastre de todas las empresas. Sin embargo, quedó una institución encargada de vigilar el adecuado funcionamiento de la empresa privada con fines de carácter público. Es decir, no las dejaron al garete, no las dejaron que actuaran
motu propio de acuerdo a sus intereses, sino que hay limitaciones en torno a la actividad, sobre todo en aquellas actividades que hoy se consideran estratégicas. En México nos pasó exactamente lo mismo. México entró a la moda de Gran Bretaña. México entró primero a la privatización, a la publicización, es decir, hacer pública la empresa privada que se consideraba con interés para el desarrollo del Estado, y empezamos a integrar a esa empresa privada una cantidad de empresas inimaginables. Teníamos en materia de papel para el periódico, teníamos en materia de producción de lo que se llama sulfuros y abonos para el campo. Teníamos de todo, de todo. Producciones de industriales, etcétera, etcétera. Se empezaron a hacer empresas públicas, una gran cantidad de empresas públicas. Esto fue en la época de la bonanza, obviamente. En la época, por ejemplo, López Portillo, un ejemplo, en 1973, si mal no recuerdo, un ejemplo, no fue posteriormente, pero bueno, no recuerdo exactamente el año. López Portillo inicia, bueno, antes que López Portillo, Lázaro Cárdenas, 1938, la expropiación petrolera, el petróleo que estaba en manos de empresas extranjeras, lo pasa como una actividad estratégica nacional, Petróleos Mexicanos, que tanto daño le ha costado a los mexicanos por una mala administración pública. Crearon una empresa no dependiente de la administración pública, sino una empresa tipo agencia, como la de los Estados Unidos. Esa es la modernidad. Las agencias, empresas que son de capital propio, con cierta autonomía en su administración, pero con cierta influencia en la injerencia por parte del gobierno, una empresa sui generis de tipo paraestatal, y ha sido una empresa perdedora totalmente por la ineficiencia, por la improductividad, por la corrupción. ¿Qué pasó en Inglaterra cuando vio que esto estaba sucediendo? Inmediatamente privatizó. Inmediatamente, me quito de problemas, ya pasaron los problemas estratégicos, ya no hay guerras de por medio, ya el petróleo ya pasó a ser un producto de consumo más, y entonces privatizo mis actividades. Y eso fue lo que sucedió con el petróleo. Y después, con López Portillo, encontramos también un modelo de privatización que fue, publicización, que la banca privada la nacionaliza y la convierte en una empresa pública. Y todo ese fenómeno se va dando cuando México tiene las grandes posibilidades, los grandes recursos, los grandes yacimientos petrolíferos. Toda nuestra economía está basada en dos puntas, fundamentalmente en el petróleo, que nos lo fuimos acabando, nos fuimos agotando las enormes riquezas, y en la llegada de dólares de parte de los mexicanos que residen en los Estados Unidos y que mandan divisas a México, a sus familias, y eso integra desde luego una bonanza económica que es artificial, ojo, que es artificial, no es una producción interna del país. Con base en eso, el López Portillo llegó a decir, hay que acostumbrarnos a administrar la abundancia. Y ojo, lo que nos pasó fue terrible. Precisamente porque no medimos los tiempos, no entramos a tiempo al otro proceso. Finalmente fue Carlos Salinas de Gortari quien sigue el ejemplo de Margaret Thatcher y empieza un proceso de privatización. Esa privatización, igual que Inglaterra, recuerden ustedes, Salinas de Gortari nomás le faltó privatizar dos grandes empresas que eran fundamentales: Petróleos Mexicanos, porque se iba a echar al mundo encima, sobre todo el mundo de izquierda, y Comisión Federal de Electricidad. Pero les quiero decir, en todo el mundo en esa época, sobre todo europeo, ninguna empresa estaba exenta de entrar a la privatización. Fue norma, incluso fue una norma de tipo obligatorio en la Unión Europea, que todos los países integrados a la Unión debían de privatizar para efectos de entrar al equilibrio y a la sana competencia sus principales empresas. Le tocó en España, que hubo gran resistencia
sobre todo en la empresa generadora de electricidad española, porque la estaban obligando a vender activos y a entrar a la competencia para que fuera una competencia europea equitativa en torno de recursos, de energía, del petróleo y de todo lo demás. No se diga, aquí no hay ningún problema en cuanto a entrar de lleno a la privatización. Está comprobado que los países nórdicos, por ejemplo, que entraron muy temprano a este proceso, privatizaron sus recursos naturales sin ningún problema de ninguna naturaleza. Yo creo que estamos desfasados. En el caso de México, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad todavía queriendo entrar al proceso de publicización con esquemas antiguos, es decir, esto es de los años 40, 50 en que se dio. Ya no es posible entrar a competir en un mundo globalizado con empresas todavía con tecnologías muy atrasadas, empresas muy problematizadas con la administración interna, con una carga fiscal muy fuerte, una carga laboral muy fuerte por razones de empleos, de indemnizaciones, de salarios, de etcétera, etcétera, todo lo que cuelga de esas dos empresas, y una improductividad y sobre todo una tecnología anacrónica. Hay que ver cuáles son los graves problemas del país y entrar de lleno y no pelear en estos momentos por algo que no tiene ninguna trascendencia. ¿Qué cuidamos con la soberanía del país? ¿Qué quiere decir la soberanía del país? Por querer hacer nosotros dos o tres, el caso de la empresa que se está haciendo en el sur de México para transformar el petróleo a refinados del petróleo con gasolinas para nuestro consumo. Se puede hacer perfectamente en cualquier refinería de Texas. Ellos lo que hacen es maquilar el petróleo mexicano y que no me vengan con que es estrategia nacional el querer hacerlo nosotros y no lo hagan los norteamericanos. Cuando nos quieran cerrar la frontera, nos la van a cerrar de lleno y así tengamos todo lo que tengamos. Nuestro petróleo no va a servir de nada porque en ese momento se va a desequilibrar. Entonces, ya no hay la preocupación que se dio entre 1920 a 1940, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Las estrategias de esa naturaleza yo creo que ya se acabaron. Es el momento de entrar a ver una nueva administración pública. Bueno, les explico entonces lo que se dio en Inglaterra, lo más reciente, Margaret Thatcher. Todos se acuerdan de la Dama de Hierro, todos se acuerdan de esa transformación que se dio. Inglaterra entra de lleno a un nuevo proceso. Ese proceso va a dar lugar a una nueva doctrina que es el management. El management es la creación de un nuevo servidor público. Un servidor público más acercado a la teoría y a la estructura de la administración privada. Administración por eficiencia, administración por resultados, administración por objetivos, recursos orientados a proyectos ya aprobados, es decir, nuevas técnicas de la administración privada que van a formar parte ya de la nueva administración pública de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Esa es la administración que ustedes van a estudiar, cuando menos en lo que se refiere al siguiente curso, una administración moderna muy de la mano de este nuevo proyecto inglés que se da después de la profesionalización de la administración pública, que se llama el management. El management dio lugar en Estados Unidos, algo que todos ustedes conocen, que es, por ejemplo, el gerente de la ciudad. El gerente de la ciudad, lo que hicieron aquí en Guadalajara, que es una vacilada, el Ayuntamiento de Guadalajara crearon un gerente de la ciudad cuando no desmontan la estructura tradicional que es centralizada y que obviamente no le permite al gerente de la ciudad actuar como es su función objetiva y específica en otras entidades. El gerente de la ciudad es un funcionario inamovible, es un funcionario que entra por meritocracia, que tiene la capacidad probada y suficiente para gobernar y administrar una ciudad, que va a depender de la estructura administrativa totalmente y le deja a la estructura política, es decir, al cabildo y al presidente municipal, funciones de carácter político nada más. Él tiene la estructura administrativa y de él va a depender el funcionamiento adecuado de la ciudad, en todo lo que se refiere a todo.
cobranzas de impuestos, tasas de derechos, organización de las estructuras, delimitación por productividad, por eficiencia, etcétera, etcétera. Es decir, es verdaderamente quien gobierna administrativamente la ciudad. Lo que se hizo en Guadalajara es un burdo ejemplo de tratar de traslapar un sistema que está aprobado en otros países, pero que nosotros todavía no lo hemos implementado porque no hemos desarticulado un sistema obsoleto como es el de los municipios mexicanos. Hay que reafirmar el 115 constitucional y hay que darle un nuevo esquema a la administración pública mexicana. Con esto llegamos al final de Inglaterra. Ya les di los movimientos más importantes que se dan, llegamos incluso hasta la última etapa que es el management, que es la última modernización de la administración pública que viene de Inglaterra. En ese lapso se dan chispazos de la gente, de los tratadistas ingleses, de los grandes maestros ingleses, como es el de, lo mencioné ya, de John Maynard Keynes, que fue el le atribuye la paternidad del estado de bienestar. El estado de bienestar fue un sistema político, económico, social y administrativo que se implementó en Europa, fundamentalmente en el continente europeo, en Inglaterra, para salir de la Gran Depresión después de la Segunda Guerra Mundial, entrar a una etapa de un proceso de desarrollo, sobre todo crear equilibrio, equidad, igualdad en condiciones sociales para todos los trabajadores, para toda la clase trabajadora, y entró ese estado de bienestar hasta chocar con el nuevo proyecto que es el neoliberalismo, que es precisamente la globalización. Hasta aquí nuestro comentario. Les quiero pedir a los compañeros del doctorado en línea, les vamos a pedir una tarea para que ustedes empiecen a trabajar con esto. Ya de acuerdo con esta explicación que es muy pragmática, quiero que me hagan un trabajo sobre la intervención, sobre la integración, perdónenme, integración de la estructura de la administración pública federal en México. ¿Cómo está integrada? De acuerdo con los ministerios, cuántas secretarías de Estado, está el Poder Ejecutivo, que es el titular, el presidente de la República, con una estructura. Luego, Secretaría de Gobernación, que es la Secretaría del Interior, cómo está estructurado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, cómo está estructurada, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Orden Público, de la Administración Pública, la Secretaría de Hacienda, etcétera, etcétera. Y luego vamos a entender cómo nos impactaron esos movimientos mundiales. Vamos a ver cuántos organismos, sobre todo paraestatales, las comisiones que hay, Comisión Nacional del Agua, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Ahí lo vamos a analizar. ¿Cuántas de estas comisiones que son producto precisamente de la evolución del sistema inglés en Norteamérica? De ahí nos viene la idea de las agencias y comisiones, que no son parte de la administración pública, se integraron a la administración pública. Las ONGs, por ejemplo, organismos no gubernamentales, las OPAs, organismos públicos autónomos, pues todos maman de la misma ubre, pero no son parte de la administración. Están estructurados, tienen, de acuerdo a sus estatutos, de acuerdo a los decretos del presidente de la República en turno, fueron creando una administración muy amplia y ahora hay que integrarla. Entonces, un trabajo que me van a decir cómo se desarrolla esa administración pública federal. Después me van a decir es muy pequeña, pero de todos modos díganme cómo se organiza la administración pública de Jalisco, y luego vamos a agarrar un municipio, ¿les parece bien el de Guadalajara? Cómo se organiza el ayuntamiento de Guadalajara. Y ya con eso me hacen un trabajo de investigación, porque a ustedes, los del doctorado en línea, no hemos tenido oportunidad de interactuar como sí lo he hecho con los compañeros del doctorado presencial. Entonces, por favor, de acuerdo con eso, les va a llegar la indicación por correo o por su línea de apertura en Zoom, y espero que si hay alguna cuestión, yo quisiera tener alguna relación con ustedes, a ver si podemos organizarlo más de forma directa, con una participación del grupo,
sobre todo para entrar en esto de preguntas y respuestas, ahora que acabamos una etapa de desarrollo. Que tengan buen día y para los compañeros de la presencial nos vemos el sábado. Muchas gracias.